¿Qué harías si un día, cuando regresas de la tienda, ves a tus hermosas vecinas, las cuales detestan a los hombres, a punto de ser profanadas por un delincuente? Pues bueno, en esa situación se encuentra nuestra prota. Verán, todo gira en torno a Hayato Moto, el que te lo metió con todo de moto. ¡Ah! Un chico de preparatoria muy amable que tras perder a sus padres en un accidente ha vivido solo desde entonces, lo que ha hecho que de vez en cuando tenga pesadillas sobre lo sucedido. Sin embargo, no está completamente solo, ya que aparte de contar con unos abuelos muy cariñosos, tiene muy buenos amigos, Souta Miyagana y Kaito, quienes lo invitan a salir para comprar algunos disfraces, ya que no falta mucho para que sea Halloween. Y mientras están en la tienda viendo algunos trajes muy curiosos, Kaito le dice a Hayato que invite a las hermanas Shinjon para que los acompañen a la fiesta que dan de Halloween, aprovechando que son sus vecinas. Pero, ¿quiénes son? Pues bueno, las hermanas Shinjon son las chicas más hermosas de su clase y posiblemente de la prepa. Sin embargo, hay un problema, y es que estas odian a los hombres, ya que según cuentan, todos los hombres que se le han acercado, ya sea para hablarles o confesárseles, los han visto con una cara de asco tras decirle muchas barbaridades. Pero esto al parecer tiene su explicación, ya que luego de que su padre muriera pasaron por muchas cosas, así que mejor descarte la idea de llevarlas a la fiesta. Mejor. Pero en fin, luego de que comprara una máscara de calabaza, regresa a la casa antes de que sea más tarde. Pero cuando va de camino escucha un grito en una de las casas, y cuando se asoma un poco para ver qué es lo que sucede, encuentra a las hermanas Shinjo junto a su madre siendo amenazadas por un delincuente, quien al ver que no tiene dinero pero sí buenos cuerpos, ata a la madre y a la hermana mayor Arisa, mientras que pasa un rato con la menor. Pero, ¿cómo pasó esto? Fácil. Poder el guión. Bueno, sí y no. Y es que al igual que Hayato, las hermanas habían salido para comprar algunas cosas para el día Halloween, pero al llegar a casa se encontraron con este intento de hombre y terminaron así. Al mismo tiempo, Hayato no pierde el tiempo y llama rápido a la policía, pero como sabe que tardarán y el ladrón ya se encuentra encima de Aina, piensa en cómo puede ayudarla sin que luego todo esto se vuelva un escándalo, ya que si las ayuda así, aparte de que lo odiarán por ser hombre, podría meter en problemas a sus abuelos. Entonces se le ocurre usar la máscara que compró para ocultar su identidad, así que salta a la acción y las salva antes de que fueran demasiado tarde, cubriéndolas con una manta con mucha amabilidad y diciendo que le alegra que se encuentren bien, viendo las hermanas en él a su difunto padre. Después de eso llega la policía, quienes casi se llevan a Hayato al confundirlo con un sospechoso. Lo bueno es que gracias a la familia se libra de cargos y lo liberan luego de dar el testimonio. Paralelamente, una vez pasa todo, la familia Shinjon trata de contactar con la policía para saber quién fue su salvador, ya que aunque la salvó no saben su nombre ni cómo es su rostro. Sin embargo, por petición de Hayato, además de las reglas del caso, no le dicen quién era, solo que quien lo salvó es una gran persona. Y como lo sucedido fue algo muy fuerte, las hermanas deciden dormir juntas esta noche, ya que con esto pueden asegurar que todos los hombres son un asco. Excuse me, what the fuck? Todos menos su héroe, y por eso no descansarán hasta encontrarlo sin importar los métodos que usen, ya que tienen que hacer lo suyo a como dé lugar. En resumen, el prota tendrá dos locas casi dañadas, así que sigan bien. Luego, al siguiente día, cuando va a la escuela junto a sus amigos, se encuentran inesperadamente con las hermanas, las cuales por primera vez saludan a Hayato en mucho tiempo, lo que no solo sorprende a sus amigos, sino al mismo prota. Y una vez llegan a la prepa, ven que el rumor se ha extendido por todos lados, lo que preocupa un poco a Hayato. Después de todo, al ser casi profanadas, lo normal es que no se encuentren bien. Más bien es raro que luego de lo sucedido hayan ido a la escuela. Pues sí, la neta. Y por eso, cuando escucha que uno de los chicos de su clase se le fue a confesar a Arisa, va a la azotea al sentirse preocupado de cómo puede reaccionar esta luego de lo sucedido. Pero mientras se le está confesando, aparece la hermana de Arisa por detrás, Aina, preguntándole ¿qué hace aquí? A lo que este, para no dar muchas sospechas, le dice que luego de escuchar lo que pasaron ayer, se preocupó y vino a ver cómo se encontraba su hermana.
hermana, disculpándose de paso por mirar sin el consentimiento de su hermana. Pero esta, lejos de molestarse por alguna razón que ella misma no entiende, se siente cómoda al verlo, así que decide quedarse un rato más con él. Al mismo tiempo, Arisa rechaza al muchacho con delicadeza, pero al seguir insistiendo, incluso admitiendo que fue él quien la salvó, se pone furiosa ya que no podría confundir el olor de su héroe, saliendo corriendo el soldado caído. Pero como el azote sobre la puerta fue tan fuerte, una de las cajas cae sobre Aina tras esconderse, pero antes de ser lastimada, nuestro prota se lanza hacia ella para protegerla, y al momento de tocar su hombro, Aina se da cuenta de inmediato que Hayato fue quien la salvó. Oh no. Algo que ya venía sospechando desde que fueron al comedor por su figura y amabilidad. Pero como dije, esto confirma sus sospechas. No obstante, como la campana de clase suena, le pide, no, más bien lo obliga a jurar que se verán luego. Pensando Hayato en su inocencia que esa expresión que vio antes solo fue una confusión. Más tarde, una vez llega la noche, vemos a las hermanas hablando del enmascarado, ya que al parecer Aina no quiso revelarle lo que descubrió, al menos no todavía. Y aquí descubrimos que las chicas siguen odiando a los hombres, sobre todo Aina, quien no tolera que los hombres la toquen debido a algo muy repugnante que le sucedió en el pasado. Pero cuando estuvo con Hayato no sintió asco, sino más bien unas ganas gigantescas de hacer lo suyo. Sí, no sé qué tiene que ver una cosa con la otra la verdad, pero bueno. Como tras el encuentro se quedó con ganas, aprovecha que la noche es joven y toca una buena flauta. Luego las hermanas nos cuentan el porqué su odio hacia los hombres. Y es que cuando estaban en primaria había un profesor que siempre las citaba al salón antes de regresar a casa, pero solo a ellas, para hacerle todo tipo de cosas degeneradas, algo que nunca entendieron hasta que crecieron y se dieron cuenta de la verdad, de cómo eran los hombres en realidad, hasta que conocieron a su salvador, o sea, este pendejo. Posteriormente, al día siguiente, mientras Hayato se está lavando las manos, Aina aparece enfrente de él como si nada en el baño de hombres. Sí, esta piba está re loca. Bueno, cuando la saca del baño de hombres, arma tanto revuelo que aparece su hermana, la cual, al ver que está tocando un hombre, va por ella para sacarla de ahí. Sin embargo, no la encuentra nerviosa y mucho menos temblando, más bien está alegre, lo que llama mucho su curiosidad, preguntándose quién diablos era ese tipo. Pero en fin, una vez en la hora de la clase de educación física, Arisa busca a su hermana para empezar con los calentamientos, pero al buscarla no la encuentra por ningún lado, hasta que va a la parte trasera de la prepa y ve a su hermana teniendo el mismo hombre de antes en su regazo. Al mismo tiempo, Aina aprovecha que el prota sigue dormido para tomar su mano y meterla en lugares que no ven la luz muy a menudo. Lo bueno es que antes de que lo profanaran más, este despierta, quitándose rápido y preguntándole cómo verga terminó así y cómo lo encontró, a lo que este le dice que... ¿intuición femenina? Y luego de que regresan a clases, cuando están volviendo, Arisa se da cuenta de que su hermana le está ocultando algo relacionado con ese hombre, y por eso planea saber quién es mientras sigue buscando a su héroe. Luego, una vez llega el día Halloween, nuestro prota se disfraza junto a sus amigos para celebrar con una pequeña fiesta que hacen en la casa de Souta, donde conocen a su hermosa madre, quien le alegra ver a su hijo divirtiéndose con sus amigos, sintiendo Hayato un poco de envidia al ver la buena familia que tiene. Y luego de un buen rato, el prota decide regresar a casa, pero al ver que en las calles la gente aún sigue muy activa, decide divertirse por su cuenta y salir a pedir y dar dulces. Al mismo tiempo, vimos que las hermanas siguieron el mismo ejemplo y andan por la zona pidiendo dulces, momento donde aprovecha Arisa para decirle a su hermana que ya descubrió la verdadera identidad de Hayato, pensando Aina que descubrió la verdad. Y hablando del rey de Roma, mientras están caminando, se encuentran a su héroe repartiendo dulces. Verga. Y al ver que su vida puede correr peligro si se queda, sale corriendo más rápido que un auto de Fórmula 1. Sin embargo, las chicas logran capturarlo usando una táctica muy poderosa llamada Teta Pinza. Es un hechizo simple pero inquebrantable, Quedando nuestro prota en una situación muy complicada. Ahora sí me lleva la ver. Y bueno, banda, es así como termina la primera parte de esta curiosa historia. Y antes de irme le mando una palmada a esta personita de acá.
Y un gran saludo a los miembros del canal. En serio chicos, muchas gracias por todo el apoyo. Y bueno, sin nada más que decir, yo me despido y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.